Cuando presenté esta iniciativa, lo hice porque la gente tiene que decidir, es mandar obedeciendo. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Zedillo? Porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo. Porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección de 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres. Había instrucciones de rematar a heridos. Ahí están los datos. ¿Qué rollo, banda? En el video del día de hoy vamos a hablar sobre la consulta popular. El día de hoy, 1 de agosto, es un día muy importante, es más histórico para todos los mexicanos. Es la primera vez en la historia que se va a hacer una consulta popular. La pregunta de la consulta popular es la siguiente: ¿estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas? Esto viene por una pregunta que, pues, de hecho la cambiaron o la volvieron a reestructurar. La Suprema Corte de Justicia reestructuró la pregunta, pero la pregunta inicial era: ¿quieres que se enjuicie a los expresidentes? Para eso, para lograr lo que está pasando el día de hoy, se necesitaron a dos personas muy importantes que empezaron a levantar las firmas, de las cuales necesitaron para entregar al INE y se pudiera hacer esta encuesta 2.5 millones de firmas. Muchas personas dijeron: no, ¿para qué voy a votar si de todos modos no le van a hacer nada, o los van a meter al bote un rato, o ni siquiera tienen pruebas para poder meter a los expresidentes a la cárcel? Pero detrás de esta pregunta que se está haciendo, de la primera consulta popular a nivel nacional de la historia de México, está en que ya abrimos camino a las consultas. O sea, ya van a empezar a escuchar al pueblo. Ahora debemos imaginarnos cuál es la siguiente consulta. O sea, poniéndoles como ejemplo, podría ser reestructurar la pena máxima para violadores de menores, o que el aborto sea legal en todo el país. O sea, cosas de índole social que nos interesa a todo México, no pensado o decidido por unas cuantas personas, sino ya por todo el país. Y como les vuelvo a repetir, hoy es un día muy muy importante en la historia de México. Algo que hay que dejar claro es que esta consulta no es específicamente la pregunta hecha por AMLO. Fue incitada por él, pero la pregunta fue que si queríamos juzgar a los expresidentes, así, tal cual. Entonces, la Suprema Corte de Justicia fue la que se encargó de reestructurar la pregunta, y así fue como quedó. Porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pues, por eso fue que se reestructuró, y suena un poco redundante la pregunta o un poco sosa, pero pues nuestro deber es dar nuestra opinión, hacer valer nuestro voto, que nos tomen en cuenta como mexicanos y que esto vaya cambiando poco a poco. ¿Y por qué se hizo la consulta y no simplemente Andrés Manuel López Obrador dijo o pasó a la Suprema Corte o aprobó la ley de que se juzgaran los expresidentes? Porque quiere dejar claro que no es él el que quiere juzgar a los expresidentes, sino es todos los mexicanos, por todo lo que hemos vivido los mexicanos a lo largo del tiempo. Ahora imagínense, si no se hubiera hecho la consulta popular, la historia diría que fue un modo de venganza del presidente actual contra todos los demás presidentes, cuando no es así. Cuando los mexicanos ya estamos hasta la madre, ya estaban hasta la madre tus papás, tus abuelos, tus tíos, cualquiera, siempre se quejan de la forma en cómo somos gobernados y la toma de decisiones. Por ende, fue que la consulta popular
pues es para todos los mexicanos, para que vean todo el mundo y quede plasmado en la historia que los mexicanos fuimos los que hicimos valer, o fue escuchada nuestra opinión para juzgar a los expresidentes. Entonces en los próximos años van a estar cayendo 1, 2 o 3 expresidentes y vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si cambia algo. Bueno, ¿y qué es la consulta popular? Es un mecanismo de participación de democracia directa mediante el cual la ciudadanía puede expresar su opinión de uno o de varios temas de trascendencia nacional, es decir, que repercute a una gran parte de la población. ¿Quiénes pueden solicitar una consulta popular? La pueden solicitar el presidente, citar el 33% de integrantes de la Cámara de Diputados o de senadores, o el 2% de la ciudadanía, que pues esto es lo que iba a pasar, y que al final fue el presidente que la solicitó. ¿Quién está a cargo de hacer esta consulta? El INE es quien está a cargo de la organización, difusión, desarrollo, cómputo y resultado de esta encuesta. El secretario ejecutivo del INE informará los resultados a la Suprema Corte de Justicia y será necesario el 40% de la lista nominal de electores para hacer que proceda. Me iba a meter muchísimo más a este tema, pero no, hombre, esta madre es un camino, un laberinto sin salida. O sea, vas encontrando más cosas y más cosas y más cosas y no te queda nada claro. Y pues en realidad esto es lo que pasó hoy, o a lo que vamos. Ahí le voy a estar dejando el video de cómo es, le voy a dejar lo de la pregunta. Quería hacerlo un poco más, no sé, como que el tema un poco más abierto, pero no, es mucho meterse en pedo, entonces mejor así nada más por encimita. Y pues dejando claro que hoy es un día muy importante para nuestro país e histórico. Entonces espero hayan votado, espero hayan ido a hacer valer su opinión y veamos qué es lo que pasa a partir de ahora y cuál es la siguiente consulta popular. Bueno, ya saben que mi nombre es... ya para esto, yo ya fui a votar. Y bueno, ya saben que mi nombre es Alberto Cruz. Come frutas y verduras, toma agua, usa tu cubreboca, ponte gel antibacterial en las manos y nos vemos en un próximo video. Adiós. Y después de darme una vuelta para buscar un lugar donde ejercer el voto o responder la encuesta, llegué a una escuelita y ahorita pues vamos a ver el proceso, vamos a entrar. Me imagino que nos vamos a tener que echar gel en las manos y vamos a proceder a la votación. Sí. Por aquí te digo. Sí. El COVID te chingó. ¿El COVID te chingó? Sí. ¿Y la caminata concluyó? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con el apego a un marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?